Princesa triste. El jardín de las sombras. El invierno llegó antes de tiempo ese año, y se quedó. Durante semanas, la nieve cubrió los caminos, cerró los pasos entre montañas, y volvió inútiles las rutas comerciales que habían dado vida al Reino Azul durante generaciones. Las caravanas se detuvieron, los viajeros desaparecieron, y el castillo, que alguna vez fue un punto de encuentro, quedó aislado del mundo. La princesa menor no partió. El segundo intento de viaje hacia el Ducado del Lago tendría que esperar. Y en ese encierro forzado, donde el ruido del reino se apagaba poco a poco bajo la nieve, surgió algo que llevaba tiempo acumulándose. El Consejo de Nobles pidió audiencia, no como era costumbre, uno por uno en privado, sino en conjunto. El rey aceptó. No era una reunión cualquiera. Desde la conmoción causada por la desaparición del llamado príncipe canalla, los nobles del Reino Azul habían evitado confrontar directamente al rey. Pero ahora, con la reciente alianza sellada mediante el matrimonio de la princesa heredera, el silencio ya no les parecía prudente. Había demasiado en juego. El primero en hablar no levantó la voz, pero tampoco disimuló su inquietud. La situación era, en apariencia, favorable. La heredera del Reino Azul se había casado con el heredero del reino ancestral del Valle. Una alianza sólida, un pacto conveniente, un equilibrio frágil. Porque si de esa unión nacía un hijo varón, ese niño sería heredero de ambos reinos, ambos. ¿Y si no lo hacía? El noble no terminó la frase. No hacía falta. El problema no era la unión, era la sucesión. El rey escuchó sin interrumpir. Cuando finalmente habló, lo hizo con una calma que no tranquilizó a nadie. No veía conflicto alguno en que, llegado el momento, cada uno gobernara su respectivo reino. Así había ocurrido antes en otros tiempos, en otros lugares. Y si nacía un hijo varón, heredaría ambos tronos. Si nacía una niña, también. Mi hija mayor es capaz. Fue educada para gobernar. Y no tengo objeción alguna en que una mujer ocupe el trono. Algunos nobles bajaron la mirada, no porque no entendieran sus palabras, sino porque no confiaban en sus consecuencias. El problema para ellos no era la capacidad de la princesa, era el reino del Valle. Un reino vasto, militarmente poderoso, acostumbrado a imponer su voluntad. Y los hombres del Reino Azul, comerciantes, banqueros, estrategas del dinero, no confiaban en que ese tipo de poder aceptara compartir cuando podía absorber. La propuesta llegó entonces, envuelta en cautela. El rey aún era joven, 36 años. 10 años habían pasado desde la muerte de la reina. Nada le impedía volver a casarse. Tomar una nueva esposa de otra casa noble. Buscar un heredero varón propio. Asegurar la línea, en términos más claros. El rey no respondió. No rechazó la idea. No la aceptó. Simplemente la dejó caer. Hubo un breve silencio. Y entonces, alguien mencionó a la princesa menor. Las palabras variaron, pero la intención fue la misma. Rara, aislada, difícil, incomprensible, útil. Porque, más allá de sus peculiaridades, la princesa seguía siendo un activo político. El Reino Azul no era como otros. No estaba formado por señores de la guerra ni por linajes feudales antiguos. No había grandes campos que defender ni ejércitos que mantener. Su poder no nacía de la tierra, sino del paso, de las rutas, del comercio, de ejércitos que pagaban cuotas y peajes por cruzar sus dominios. Su poder nacía del dinero.
Su nobleza no era de espada, era de oro. Hombres de negocio. Familias que habían prosperado durante generaciones gracias a la posición estratégica del reino. Un lugar de tránsito, de intercambio, de ideas. Un reino respetado, pero no temido. Protegido, en gran medida, por la sombra lejana del emperador Sol. Por eso, decían, la princesa menor podía servir para algo más. Un nuevo vínculo, otra alianza. Un matrimonio cuidadosamente elegido, esta vez con una casa de carácter más bélico. Un contrapeso. No fue una burla abierta, pero sí una sinceridad que incomodó a la sala. Los nobles del reino eran viejos, sus hijos, demasiado parecidos a ellos. De ahí no saldría nada que le interesara para su hija. Y en cuanto a ofrecerla a otra casa gobernante, el rey hizo una pausa. No todos los riesgos se anuncian en voz alta. Sería peligroso, Dijo finalmente. En el reino del valle, el más cercano y ahora aliado, las opciones tampoco eran favorables. Después del heredero, había una hermana de 16. Y después, un niño de 11 que no aporta nada. De hecho, casarla con ese complicaría aún más la situación que temen los nobles azules. Un matrimonio con cualquiera de ellos no resolvería el problema, lo multiplicaría. Nadie insistió, no porque estuvieran convencidos, sino porque, por primera vez en la reunión, no estaban seguros de estar hablando de política o de algo más. Y mientras los nobles debatían futuros posibles linajes, herencias y alianzas, en algún lugar del castillo, la princesa triste esperaba, sin prisa, a que el invierno terminara. El invierno no solo cubrió los caminos, también silenció al castillo, pero no todos los rincones quedaron sepultados. En un extremo del jardín, donde los sirvientes apartaban la nieve cada mañana para evitar que las raíces murieran, la tierra seguía visible, oscura, húmeda, viva. Ahí se encontraba la princesa, no con damas de compañía, no con institutrices, sino con una niña vestida de rojo. ¿Y dices que ese reino desapareció? No desapareció. Cambió de manos, como todo. Sucedió al norte, donde las montañas son más negras que azules. La historia no nace en el castillo. La princesa no la inventa, la oyó. Entre susurros, entre hombres que no sabían que estaban siendo escuchados, durante aquellos días con los llamados señores de la noche. Un rumor, y como todos los rumores, incompleto, pero persistente. Había un reino al norte de las montañas, una familia real con problemas, sí, pero en apariencia estable. Hasta que el rey murió. Un accidente, dijeron, un caballo lo tumbó. Algunos lo creyeron, otros no. La muerte del rey no solo dejó un trono vacío, dejó deudas, dejó dudas y dejó hijos, niños, demasiado jóvenes para defender lo que era suyo. Los nobles no esperaron, no reconocieron herencias, no protegieron la línea, no respetaron la memoria, tomaron el poder, y con él, el reino. La reina consorte, cargada con deudas que no le pertenecían del todo, quedó relegada. Nunca fue reconocida como reina en plenitud. Nunca tuvo el peso necesario para sostener a sus hijos. Y así comenzó para ellos un tiempo distinto. Un tiempo de escasez, de olvido. El hijo mayor sobrevivió como pudo. Creció cerca de los mismos nobles que le arrebataron todo. Aprendió de ellos, observó, se adaptó,
Huérfano a los 11 años, encontró en ese entorno algo parecido a una figura paterna, aunque nunca fuera realmente suya. Aceptó su lugar. O eso parecía. El segundo hijo no tuvo esa facilidad. Era un niño común, algo mimado, algo torpe, fácil de señalar. Después de la muerte de su padre, se convirtió en objetivo. De los hijos de los nobles, de los propios nobles, bromas, empujones, burlas. Era gordo, era inocente, era perfecto para ser humillado. Pero tenía carácter, y el carácter, aunque tarde, siempre encuentra salida. Lo llamaban toro, al principio como burla, como algo pesado, torpe, inútil, hasta que dejó de serlo. Un día, sin aviso, estalló. Para entonces tenía 14 años. Golpeó hasta el cansancio a 2 de los hijos de los nobles que más lo habían humillado. No fue una pelea, fue un ajuste. Ese día entendió algo. Podía defenderse, pero también entendió otra cosa. Si se quedaba, lo destruirían. Así que se fue. No huyó, se retiró, con la firmeza de quien ya no es víctima, pero aún no sabe en qué se convertirá. Pasaron los años. El reino, o lo que quedaba de él, cambió. Ya no era una monarquía, era una oligarquía. Y no era fuerte. Desde el norte llegaron los ataques, pueblos bárbaros, numerosos, desorganizados, persistentes. Las fortalezas no pudieron detenerlos. Luego, uno a uno, los ejércitos de los nobles cayeron en el campo. Los bárbaros marchaban sin oposición hacia la capital del reino. Y entonces llegó algo peor. Desde el este, desde las montañas, apareció un contingente distinto. No era un ejército tradicional. Era otra cosa. Había jinetes altos, barbados, montando bestias enormes. Pero no eran los más temidos, lo eran los otros, los que casi no se veían. Arqueros, encapuchados, moviéndose entre los árboles como si fueran parte de ellos. Atacaban desde la altura, desde la sombra, desde ángulos imposibles. Las flechas enemigas no los alcanzaban, las suyas, sí, al descubierto. Cuando la caballería intentaba romper sus líneas, ellos respondían con algo aún más extraño. Clavaban pequeñas lanzas en la tierra, cortas, de hoja larga. Acero apuntando al cielo, un muro invisible. La carga se rompía contra esas puntas. Los caballos caían. Los hombres después. Y mientras unos resistían, otros disparaban. Oleadas de flechas, sin pausa, sin piedad. Los llamaban arqueros lunares, porque preferían la noche, porque atacaban con la mínima luz, porque parecía que veían donde otros no. Pero no llegaron en guerra, no al principio. Quien los comandaba no era un desconocido, era Toro. Los nobles, ya sin ejército, hicieron lo único que sabían hacer. Ofrecieron dinero, intentaron contratarlo, como si fuera un mercenario. No entendieron la ofensa. Toro no respondió, no aceptó, no negoció. Solo hizo una pregunta. ¿Mi madre? Nada más. Le dijeron que seguía viva, que no volvió a casarse, que no quiso dar padrastro a sus otros hijos, que los crió lejos del poder, como gente común. Una lágrima le recorrió el rostro, solo una. Luego marchó al norte, con 800 hombres. No eran muchos, pero eran suficientes. Las hordas bárbaras, numerosas pero desorganizadas, no pudieron contra él. Las tácticas de los arqueros rompieron sus avances. Su caballería aseguró la retirada y la derrota. Cuando terminó, el camino hacia el poder estaba abierto. Podía reclamar el trono, podía tomarlo. Podía rehacer el reino a su imagen. No lo hizo.
Antes de partir dejó un mensaje. Acuérdense de mi hermano mayor. Cuiden a mis otros 2 hermanos. No fue una petición, fue un recordatorio. Tomó pertrechos y provisiones de los despojos de los bárbaros, y se marchó por donde había venido, con todos sus hombres. La princesa guarda silencio un momento. El jardín parece más frío. La chica de rojo deja de mover la rama, levanta la vista. Es una historia triste. Él se quedó solo al final, ¿verdad? La princesa no la mira de inmediato. Cuando lo hace, su expresión no cambia. No estaba solo. Tenía 800 hombres que morirían por él y un secreto que los nobles temen. La soledad es solo un problema si no tienes un propósito. Quiero conocer ese toro. ¿Para casarte con él? No seas tonta. Quiero saber si sus ojos cambiaron de color cuando dejó de ser una víctima. Quiero saber si al final pudo también sonreír a veces. El viento mueve apenas la nieve alrededor. Ninguna de las dos habla. Y por un instante, parece que la historia no hablaba de toro. El invierno no solo trajo silencio, también trajo tiempo. Y el tiempo, en un reino donde casi todo dependía del movimiento constante del comercio, era un lujo y un problema. El rey lo utilizó como mejor sabía, escuchando. No solo a sus nobles, también a quienes conocían de cerca aquello que no podía medirse en monedas ni alianzas. La institutriz de la princesa fue recibida sin ceremonia. No hacía falta. Llevaba años en el castillo. Había visto crecer a ambas hijas del rey. Y sabía, quizá mejor que nadie, lo que no se decía en voz alta. Debo ser franca, Majestad. El rey puso atención. No era una frase ligera. Mi tiempo aquí ha terminado. No solo porque un comerciante extranjero ha pedido mi mano, y con vuestra venia deberé abandonar el reino, sino porque ya no tengo nada que enseñarle a la princesa. ¿Tan rápido ha aprendido el protocolo? La institutriz dudó. Había algo de incomodidad en su gesto. No por miedo, sino por no saber si sus palabras serían bien recibidas. No es el protocolo, señor. Es todo lo demás. Leemos juntas por las mañanas, eso no ha cambiado. Pero después, la princesa se retira. El rey guardó silencio. La dejó continuar. Al jardín, a los torreones, a sus habitaciones, siempre sola. No lo dijo como queja, lo dijo como diagnóstico. Desde hace años, todos en el castillo hemos sido testigos de su aislamiento. Al principio también pensé que era aislamiento, que se sentía desplazada, opacada por la presencia de su hermana mayor. Es lo lógico. Y sí, es evidente. Pero francamente no es solo eso. Su silencio no es solo vacío, Majestad. Es acumulación. La palabra quedó suspendida en el aire. Lee textos que yo apenas o ni siquiera comprendo. No los repite, no los presume, los absorbe. Permanece en los torreones durante horas. Observa, piensa, medita. Como si estuviera resolviendo algo que nadie más ve. No es timidez, es concentración. Y algo más. Ha creado un mundo propio. La frase no fue dramática, fue precisa. Un mundo donde yo soy una extraña. El silencio que siguió no fue incómodo, fue pesado. No necesita una tutora. Necesita un mundo que esté a su altura.
El rey no respondió de inmediato, pero por primera vez desde que comenzó la conversación, dejó de verla como una subordinada y la observó como alguien que acababa de decir algo que no podía ignorar. La petición de la institutriz no era el problema. Su partida era comprensible, una alianza más, un movimiento natural en un reino como el suyo. Lo que importaba era lo otro. El rey observa la puerta por donde salió la institutriz. Camina hacia una ventana, viendo el jardín nevado a lo lejos. Suspira, no con cansancio, sino con la pesadez de quien descubre una deuda vieja que no puede pagar. 10 años. 10 años asegurando que la piedra angular del reino fuera sólida, que mi heredera tuviera la fuerza que el valle respeta y la astucia que el imperio exige. Vigilé cada paso de la mayor como si fuera mi propia vida, y mientras tanto, La menor se convirtió en una extraña bajo mi propio techo. No es que no la viera, es que solo veía en ella el espacio vacío que dejaba su hermana. Ahora quiero hablarle y no encuentro las palabras, porque no sé quién es la mujer que habita en el cuerpo de mi hija. He administrado un reino con éxito, pero he fracasado en conocer lo que mi propia sangre ha cultivado en el silencio. Que vaya al lago. Quizás mi hermana encuentre la llave de una puerta, que yo ni siquiera vi que estaba cerrada. El rey había sido educado de forma distinta, no entre libros, no entre ideas, sino entre disciplina, estrategia y poder. Había sido formado para gobernar, no para comprender o divagar sobre por qué el mundo era así. Y, sin embargo, había aprendido algo de su propio padre. Un reino pequeño no sobrevive por la fuerza, sobrevive por lo que sabe. Por eso el reino azul no estaba lleno de señores feudales. No había grandes casas guerreras, no había ejércitos extensos ni territorios agrícolas vastos. Había comerciantes, banqueros, hombres que entendían rutas, intercambios, riesgos. El poder del reino no estaba en la espada, estaba en la mente. Sus caballeros existían, pero eran pocos, contratados, bien pagados, bien equipados, nunca más de lo necesario. Por eso la alianza con el reino del valle no había sido debilidad, había sido inversión. Y ahora, su propia hija parecía haber llevado esa lógica más lejos de lo que él mismo comprendía. No dijo nada, no lo necesitaba, pero la decisión ya estaba tomada. La princesa iría al lago, no para corregirla, no para cambiarla, sino para ver si el mundo podía alcanzarla antes de que ella dejara de pertenecerle. El invierno aún no se ha ido, pero ya no es el mismo. Así que este mundo es esférico, no plano. Eso es una locura. Todo el mundo sabe que si así fuera, nos caeríamos. Además, ¿cómo lo sabes? Hay libros antiguos. Sabios de la antigüedad lo dejaron por escrito. Hicieron mediciones exactas. Eso no es cierto. Es tan cierto como que yo los he leído. Comerciantes y dignatarios de otros países los han dejado como regalos para mi padre y están en la biblioteca real. Pero no los lee, nadie lo hace, solo yo los leo. Este estado es patético intelectualmente, solo piensan en enriquecerse. La niña sonríe incrédula. El imperio anterior al del emperador Sol copió esa información de uno aún más antiguo. Eso es una locura. No lo es. Sí, sí lo es. La princesa la observa y entonces cambia de tono. Bien. Te diré algo. La mejor prueba de que este mundo es esférico
¿Has visto a los guerreros de las estepas orientales? Esos que montan a caballo tiran flechas desde sus monturas, invaden países del límite oriental del imperio y algunos reyes contratan como mercenarios. Sí, alguna vez. Dan miedo. Vienen de muy lejos. Mucho más lejos de lo que imaginas. ¿Has visto que tienen los ojos rasgados? Sí, pero eso no prueba nada. Claro que sí. Como el mundo es esférico, cuando aquí es de día en su tierra es de noche, ellos tienen los ojos rasgados porque tienen sueño. No es una risa calculada, no es fría. Es una risa limpia, sonora, casi infantil. Es la primera vez que la vemos reír así. A veces juraría que está con alguien, aunque nunca habla. Solo está ahí sentada por horas, pero... No quería pensar en eso, porque me da miedo. Pero ya me obligaste a hacerlo. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta historia. Puedes marcharte o quedarte a ver en qué se convierte. Ayúdanos a continuar con este proyecto. Suscríbete.